Buenas tardes a todos. En la clase que nos ocupa vamos a resolver el problema número 5 de la relación de volúmenes de control, ¿no? Vamos a poner esto, a maximizar la pantalla. Problema número 5 de la relación de volúmenes de control. Este problema, tenemos aquí el enunciado en el PDF que tenéis subido al campus virtual de los apuntes, pues consiste en una turbina Pelton que consta de un rotor, que lo tenéis esquematizado en la figura 8.9, que básicamente es una rueda con una serie de álabes que se llaman cucharas y un chorro de agua que se impulsa desde un inyector a mucha velocidad, ¿no? Este chorro impacta contra la cuchara y hace girar la rueda, ¿no? Esta rueda se conecta a un alternador y producimos electricidad, básicamente, ¿no? Bueno, pues en este contexto nos preguntan que, bueno, apliquemos las ecuaciones de conservación en forma integral de masa y de cantidad de movimiento y obtengamos una serie de cosas, ¿no? Reacciones en las ruedas, par y potencia y velocidad de giro a la que se produce la potencia máxima de la turbina, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Básicamente vamos a hacer un esquema aquí. Vamos a cambiar de color. Tenemos un chorro que se impulsa desde un inyector. Vamos a dibujarlo. Y que impacta contra la cuchara de la turbina. Y una vez que impacta contra la cuchara, pues sale despedido de la misma en una dirección determinada, que viene dada por un ángulo alfa que ahora dibujaremos. Vamos a dibujar la cuchara por aquí y por aquí. Nos vamos a centrar en el impacto que produce el chorro en una de las cucharas, ¿no? Si vemos el esquema, pues cuando el chorro impacte con esta cuchara se mueve la rueda y poco después impactará contra la siguiente cuchara, que la tendríamos aquí en la izquierda, no está dibujada, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en el movimiento hacia la derecha que sufre este álabe cuando impacta el chorro, ¿no? Justo desde el momento en el que suelta el álabe anterior y hasta el momento en el que impactará con el álabe siguiente, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, pues este álabe se va a estar moviendo hacia la derecha a una velocidad determinada, ¿no? Que viene dada por el radio que tiene la cuchara, ¿no? El rotor de la turbina. Vamos a dibujarlo desde aquí. Imaginemos que este es el radio R que tiene la rueda de la turbina y gira a una velocidad omega constante, que es un dato conocido del problema, ¿no? Entonces la velocidad a la que se mueve esta cuchara será igual a omega por R. Es decir, que vamos a tener una cuchara en movimiento y este trozo del chorro va a estar moviéndose hacia la derecha, ¿no? De forma solidaria con este álabe que hemos dibujado aquí, ¿no? Aquí a la izquierda vamos a tener el inyector, desde el que se impulsa el chorro a una velocidad conocida, ¿no? Uniforme, velocidad v. Y después de chocar contra esta cuchara, pues saldrá una velocidad v2, ¿no? A priori desconocida, ¿no? Siguiendo una velocidad relativa que tiene o formará un ángulo alfa con la vertical, ¿no? Bueno, y en este contexto pues nos piden, pues bueno, primero calcular las reacciones en el eje de la rueda. Suponiendo que no hay fricción, ¿no? Que no hay pérdida. Después nos dicen que calculemos el par y potencia, ¿no?
que transmite este chorro a este álave, ¿no? A la rueda que está girando. Y por último, nos dicen que calculemos cuál es la velocidad de giro que produce máxima potencia, ¿no? Bueno, y para hacer estas tres cosas, pues básicamente lo que necesitamos es la fuerza en dirección y sentido que ejerce este chorro contra la pala o contra la cuchara de la turbina, ¿no? Entonces necesitamos conocer la fuerza que el chorro ejerce sobre la pala. Si conocemos eso, podremos obtener las reacciones, podremos obtener el par y a partir de ahí podremos obtener la potencia. Luego, esto es realmente lo que necesitamos conocer en este problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aplicando las ecuaciones de conservación de masa y ecuación de conservación de cantidad de movimiento. A un volumen de control. ¿Qué volumen de control? Eso es lo primero que tenemos que definir en este problema. Pues vamos a ponernos a ello. Para empezar, necesitamos conocer la fuerza que el chorro ejerce sobre una superficie concreta, ¿no? La superficie de contacto entre el chorro y la pala, de forma que una de las superficies que encierre a nuestro volumen de control deberá ser la superficie de contacto entre el chorro y la cuchara, ¿no? Entre el chorro y la pala de la turbina. Entonces vamos a llamar a esta S sub P, ¿no? Esa va a ser una de las superficies que va a cerrar a nuestro volumen de control. Pero claro, esa pala se va a mover, ¿no? Entonces a partir de aquí tendremos que tomar una decisión. O bien ponemos un volumen de control que se mueva con la pala, o podemos utilizar un sistema de referencia que se mueva con esa pala, ¿no? Vamos a resolver primero este problema poniendo un sistema de referencia. Vamos a ponerlo en blanco. Vamos a elegir el eje Y hacia arriba, el eje X hacia la derecha. Y vamos a elegirlo de forma que el sistema de referencia pues no sea estático, sino que se mueva, ¿no? En concreto vamos a elegir esa velocidad del sistema de referencia igual a la que tiene esta pala de aquí, omega por R en dirección X. Y respecto de este sistema de referencia, el volumen de control que pongamos aquí va a estar estático, es decir, va a tener velocidad cero, porque es el sistema de referencia quien se mueve. Luego, respecto de ese sistema de referencia, la velocidad del volumen de control en esta superficie será nula. Bueno, vamos a seguir poniendo superficies del volumen de control. Para empezar vamos a tener una entrada, por ejemplo aquí. Vamos a poner aquí una de nuestras paredes del volumen de control, la vamos a llamar S1. No se va a mover respecto del sistema de referencia, luego la velocidad del volumen de control en esta superficie 1 también va a ser 0. Y el fluido va a entrar y salir, va a entrar a través de esta superficie. ¿Con qué velocidad? Fijaos, el líquido sale con velocidad V, velocidad absoluta del inyector que tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Pero como todo este volumen de control que tenemos aquí, la pala y el fluido en contacto con ella se va a mover a velocidad omega por R, la velocidad respecto de mi sistema de referencia en esta superficie de entrada será igual a V menos omega por R. Seguimos, vamos a tener otra superficie de salida, vamos a ponerla en magenta, por ejemplo. Aquí. La vamos a elegir perpendicular al chorro. Esta va a ser la superficie S2. Por aquí va a salir el fluido y lo va a hacer a una velocidad V2 desconocida a priori, ¿no? Vamos a considerar también que el perfil es uniforme, velocidad de salida V2 respecto del sistema de referencia que está en movimiento, sería una velocidad relativa, ¿no? Y para cerrar este volumen de control, pues necesitamos otras superficies que son las que están en contacto con el aire, ¿no? Toda esta parte de aquí
toda esta parte de aquí. Y toda esta parte de aquí, de forma que ya tenemos un volumen de control, no una superficie cerrada que contiene a nuestro volumen de control. A esta la vamos a llamar SL, ¿no? Superficie libre del líquido, ¿no? Y bueno, ya tenemos definido el volumen de control, tenemos definido el sistema de referencia, sabemos o hemos reservado una superficie de ese volumen de control donde queremos obtener unas fuerzas que nos interesan luego para continuar con el problema. Y nos faltan las presiones, ¿no? Aquí vamos a tener presión atmosférica, tanto en la superficie de entrada, como en las superficies laterales, como en la superficie de salida, y a priori no sabemos cuál será la presión en la superficie de las paredes, ¿no? Ya veremos qué hacemos ahí, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí vamos a empezar a aplicar las ecuaciones de conservación. Vamos a empezar con la ecuación de conservación de masa. Bueno, la escribimos primero en forma integral para un volumen de control. Su expresión más general pues es esta de aquí, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a resolver la parte de la izquierda, ¿no? En esta parte de la izquierda tenemos que ver pues, qué está contenido, ¿no? Qué estamos derivando respecto del tiempo, ¿no? Estamos derivando respecto del tiempo la densidad y el volumen de control, ¿no? En el problema este sabemos que la densidad es constante porque tenemos un líquido, es decir, la densidad no va a variar con el tiempo. Y el volumen de control que hemos elegido no se va a hacer ni más grande ni más pequeño cuando evolucione el tiempo, siempre va a ser igual, se va a mover hacia la derecha, no respecto del sistema de referencia que hemos elegido, pero sí desde un sistema de referencia absoluto, pero no va a variar con el tiempo. Luego, ese volumen de control no es una función del tiempo. De manera que la derivada temporal de todo lo que tenemos aquí dentro va a ser cero. Nuestro problema va a ser estacionario. Vamos con la integral de la derecha. Para empezar, todas las velocidades del volumen de control respecto del sistema de referencia que hemos elegido son nulas, tanto en la entrada como en la salida, como en las paredes, como así en las superficies libres, ¿no? Por lo tanto, este término de aquí es nulo en todas las superficies, ¿no? Y las superficies que completan o que conforman el volumen de control, que lo encierran, son la suma de las superficies 1 de entrada, superficie de salida, superficie lateral y superficie de las paredes. Luego solo tenemos que resolver esta integral de aquí en estas cuatro superficies. Empezamos por la de las paredes. En la superficie de las paredes, velocidad del volumen de control será nulo y la velocidad del fluido también será cero. Respecto, siempre que tenemos que tener en cuenta que todas las variables que tenemos en nuestras ecuaciones son respecto del sistema de referencia que hemos elegido. Luego, respecto de este sistema de referencia, la velocidad del fluido en contacto con la pared será cero. Entonces, esta integral será nula. La superficie libre. Bueno, la superficie libre pues, no puede ser atravesada por el fluido. Es decir, que aquí el vector velocidad será perpendicular a la normal y por lo tanto esa integral también será nula porque el producto escalar de v por n será cero. Y esa integral solo va a ser distinta de cero en la superficie de entrada y en la superficie de salida, ¿no? Que son las dos superficies donde tenemos entrada y salida de fluido, ¿no? De líquido en este caso. Pues vamos a resolverla. Vamos a empezar por la primera. En S1 hacemos esta integral, densidad es constante, es un líquido, luego esa ρ sale fuera. Proyección de la velocidad sobre la normal. En S1 vamos a dibujar las normales. Las normales, recordad, siempre las dibujamos positivas hacia afuera del volumen de control. Luego tendrán esta dirección en S1, tendrán esta dirección y sentido en S2, e igual para las superficies laterales, siempre positivas hacia afuera
del volumen de control. Igual en la superficie de las paredes, ¿no? Positiva hacia afuera del volumen de control. Bueno, pues vamos a seguir resolviendo. Ya que tenemos bien definidas las normales, ¿cuál será la proyección de V sobre N en la superficie 1? Pues tanto V como N tienen la misma dirección, pero el sentido de V es en X positivo y de N es en X negativo. Luego el producto escalar de uno sobre otro será el módulo del primero por el módulo del segundo, 1, y al llevar sentidos diferentes, pues mete un signo menos aquí delante. Por la integral de diferencial de S, que será la sección en la entrada, vamos a ponerle una variable, será A en la entrada y A en la salida, ¿no? El chorro no cambia de sección. Luego la sección del chorro es A. Seguimos, vamos a la superficie 2, ¿no? En la superficie 2 volvemos a hacer esta integral, esta vez estamos en S2, la superficie magenta, la densidad es constante, sale fuera, luego aquí tenemos ρ. La proyección de la velocidad sobre la normal, aunque este plano esté inclinado, pero la velocidad y la normal tienen el mismo sentido, ¿no? Apuntan hacia el mismo lado. Luego la proyección de una sobre otro será V2 positivo. Por la integral de diferencial de S es A. Y esto será igual a 0. De aquí la ρ se nos va, la A se nos va, y nos queda que la velocidad de salida es igual a V menos omega por R. Luego esto es lo que nos dice la ecuación de conservación de masa, ¿no? Vamos a aplicar la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, ¿no? Para eso vamos a copiar el esquema en la siguiente página. Vamos a copiar todo esto. Y seguimos resolviendo. Vamos a borrar esto que nos sobra. Y vamos a resolver ahora la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Vamos a escribirla en forma general, derivada respecto del tiempo de la integral de volumen, el volumen de control, de ρ por el vector velocidad por diferencial de volumen, más la integral en la superficie que encierra el volumen de control, de ρ por V menos Vc sobre N, diferencial de S, igual a las fuerzas de presión. Aquí, como hay muchas superficies del volumen de control que están rodeadas de la presión atmosférica, nos interesa restar esa constante, ¿no? Dirección normal, diferencial de S, en todas las superficies que encierran el volumen de control, más fuerzas viscosas, en todas las superficies, más fuerzas másicas, ¿no? Bueno, vamos a empezar a resolver esta ecuación. Lo primero, las fuerzas másicas, ¿no? Aquí tenemos un sistema de referencia que se mueve, pero no está acelerado. Luego, el sistema de referencia no sufre ninguna aceleración, de forma que la única fuerza másica que tenemos es la gravedad. Pero ni siquiera el enunciado nos dice en qué sentido apunta la gravedad, ¿no? Eso ya nos da una pista, ¿no? De que quizás la gravedad no sea importante en este problema, ¿no? Y no lo va a ser porque la inercia que tiene este chorro es tan grande que el peso del líquido contenido aquí dentro
pues será poco importante respecto de otras fuerzas que tenemos aquí, ¿no? Por lo que la única fuerza mágica es la gravedad y esos efectos gravitatorios los podemos despreciar en este problema, ¿no? Vamos a seguir con esta parte transitoria, ¿no? Igual que antes, tenemos que ver qué es lo que estamos derivando respecto del tiempo. Por un lado estamos derivando la densidad. Y ya hemos visto que esa densidad es constante, no varía con el tiempo. Por otra parte, estamos derivando el vector velocidad que tenemos aquí dentro, ¿no? Y la velocidad no va a variar con el tiempo, la que tenemos en el interior del volumen de control. Y por otra parte estamos derivando el propio volumen de control. El volumen de control no varía, ni se hace más grande ni se hace más pequeño cuando el tiempo avanza. Y por lo tanto la derivada temporal de lo que tenemos aquí es cero. Es decir, este problema es estacionario. Y nos quedan tres integrales de superficie. Esta de aquí, de la izquierda, donde la velocidad del volumen de control es cero en toda la superficie. La de las presiones y de las fuerzas viscosas, ¿no? Que las vamos a resolver en el conjunto de todas las superficies que encierran al volumen de control. Es decir, la superficie de entrada, más la superficie de salida, más la superficie del chorro, más la superficie de las paredes, ¿no? Igual para las presiones, S1, S2, SL, SP, e igual para las fuerzas viscosas. Vamos a empezar por las fuerzas viscosas. En la superficie 1, el gradiente de velocidad es uniforme, el perfil de velocidad es uniforme, por lo que los gradientes son nulos y el tensor de esfuerzos viscosos es nulo. Por lo tanto, esa integral es cero. Igual pasa en S2. Los perfiles son uniformes, ¿no? La velocidad es uniforme en esas dos superficies. Y en la superficie libre del líquido, pues la fricción con el aire pues también es despreciable, ¿no? Siempre la fricción con un gas la vamos a poder despreciar. Por lo tanto, esta integral también es nula. Y va a ser distinta de cero solamente en la superficie de las paredes. Ya veremos qué hacemos ahí. Con las presiones pasa algo parecido. Solo va a ser distinta de cero en la superficie de las paredes, porque tanto en S1 como en S2 como en las superficies laterales, la presión es igual a la presión atmosférica y por lo tanto esa integral se anula. De manera que estas dos integrales, la de presiones y la de esfuerzos viscosos, solo va a ser distinta de cero en la superficie de las paredes, ¿no? Ya veremos eso qué significa. Y vamos a seguir con la parte convectiva, ¿no? La de la integral de más a la izquierda, esta que tenemos aquí. Aquí, en la superficie de las paredes, por la misma razón que antes, la velocidad del fluido va a ser nula. Y por lo tanto, esa integral va a ser cero. En la superficie libre del líquido, la proyección de la velocidad sobre la normal va a ser cero, porque ambos vectores son perpendiculares en cualquier punto, ¿no? Fijaos que aquí en esta superficie la normal siempre apunta hacia afuera en dirección perpendicular a la superficie y el vector velocidad siempre será tangente a la misma. Y solo va a ser distinta de cero en las superficies de entrada y en la superficie de salida. Luego vamos a empezar a resolver esto de aquí en S1 y en S2 y después vemos qué pasa con la suma de fuerzas de presión y viscosas en la superficie de las paredes. Vamos a comenzar en S1. S1, densidad, es constante y sale fuera de la integral. Ρ, vector velocidad en 1, tiene módulo v menos omega r, dirección x positiva. Fijaos que estamos trabajando aquí con un vector. Y ahora proyección de la velocidad sobre la normal en esa superficie 1, que va a ser menos v menos omega r. Luego metemos un cuadrado aquí. Por la integral de diferencial de S, que es la sección de entrada. Seguimos con la superficie S2. Densidad del líquido es constante, sale fuera. Vector velocidad en S2. Fijaos, módulo V2, pero nos preguntan por el vector V.
en la superficie 2. Vamos a hacer esto con detenimiento. Vamos a ponerlo un poco más grande aquí. Tenemos el vector v2 que apunta en este sentido y forma un ángulo alfa con la vertical. Es decir, si proyectamos en dirección y en dirección x, pues la componente y de ese vector va a ser v2 coseno de alfa. Y en dirección x, v2 seno de alfa. Ahora ponemos los signos de la forma adecuada. Luego el vector v2, una vez dividido en sus dos componentes, va a ser en dirección y negativa y en dirección x negativa. Luego en dirección x menos v2 seno de alfa. En dirección x menos v2 coseno de alfa en dirección y. Luego ese vector v va a ser menos, podemos coger el signo menos de aquí, vamos a borrar el signo más que hemos puesto. Podemos sacar factor común a v2, seno de alfa en dirección x, más, perdón, aquí he puesto en dirección x seno en dirección y coseno. Vamos a corregirlo. Ahora sí. v2 coseno de alfa en dirección y. Ya tenemos el vector v. Ahora vamos por la proyección de v sobre la normal. Fijaos que la proyección de v sobre la normal, v2 y la normal en la superficie 2 tienen la misma dirección y sentido. Luego la proyección es simplemente v2 por la integral de diferencial de s, que es la sección de salida A. Luego ya tenemos todos los términos de la parte convectiva. Sin perder de vista, este v2 le hemos sacado factor común, luego lo podemos quitar de aquí, sin perder de vista que v2 lo hemos calculado antes y es igual a v menos omega r, ¿no? Después lo vamos a sustituir. Vamos ahora con la parte de la derecha de la igualdad. Fijaos que tenemos la suma de la integral de presiones con el signo menos más la integral del término viscoso en la superficie de las paredes. Eso va a ser igual a la fuerza que esa pared SP, que coincide con la pala, ejerce sobre el fluido. Como hemos elegido esa superficie SP para que coincida exactamente con la superficie de contacto fluido-pala, pues esto va a ser igual a la fuerza que la pala ejerce sobre el fluido. Y fijaos que lo que nosotros necesitábamos obtener era la fuerza que el fluido, el chorro en este caso, ejerce sobre la pala, que es precisamente la contraria a la que tenemos aquí. Luego le ponemos un signo menos, la fuerza que el fluido ejerce sobre la pala. Luego ya estamos en condiciones de resolver esto. Y esa fuerza, que es un vector, la vamos a descomponer en sus dos componentes, sin olvidar el signo menos delante. La componente x, que tiene dirección x, más, con el menos se convierte en menos, la componente y en dirección y. Y ahora de aquí podemos obtener dos ecuaciones. Fijaos que aquí tenemos una serie de cosas que van en dirección x y una serie de cosas que van en dirección y. Luego, para que esta igualdad se cumpla, todo lo que está en dirección x tiene que ser a un lado, tiene que ser igual a lo que tiene dirección x en el otro lado, y todo lo que tiene dirección y en un lado tiene que ser igual a todo lo que tiene dirección y en el otro lado. Luego, la suma de menos ρ
por v menos omega r al cuadrado por a, que tiene dirección x, menos ρ por v2 es v2 al cuadrado, que es igual a v menos omega r al cuadrado por a por el seno de alfa, tiene que ser igual a lo que tiene dirección y en la parte de la derecha, a menos fi. Perdón, estábamos en dirección x, luego menos fx. Y ahora vamos con lo que tiene dirección y. En el lado de la izquierda solo es esto de aquí, luego menos ρ por v2 al cuadrado, que es v menos omega r al cuadrado, por a, por el coseno de alfa. Tiene que ser igual a lo que tiene dirección y en la parte de la derecha, menos fi. Luego de aquí podemos sacar ya cuánto vale la fuerza en dirección x, que será igual, los signos menos se nos van, y podemos sacar factor común a ρ por v menos omega r al cuadrado por a por 1 más el seno de alfa. Y lo mismo para la fuerza en dirección y, que será igual a los signos menos se nos van, ρ por v menos omega r al cuadrado por a por el coseno de alfa. Luego ya tenemos toda la fuerza en dirección x e y que el chorro ejerce sobre la placa. Luego una fuerza x en dirección x positiva y una fuerza en dirección y positiva. ¿Cuál será la reacción que nos piden sobre el eje? Pues en dirección x no se ejerce una fuerza sobre el eje, ¿no? Pues hace girar a la turbina. Mientras que en la dirección y sí que se ejerce una fuerza de reacción sobre el eje. Luego la reacción que nos están pidiendo es precisamente esta fuerza en dirección y positiva. ¿Cómo podemos obtener el par? Bueno, pues sabemos que el par no será más que el vector de posición multiplicado vectorialmente por la fuerza que tenemos, ¿no? Eso en este caso no es más que el radio R de la turbina por la fuerza en dirección X y tendrá dirección Z, ¿no? Si Z es un eje que sale de la pizarra. Es decir, que el módulo de este par será R por Fx. Luego podemos decir que este es el par si sustituimos el valor de la fuerza en X que el fluido le transmite a la turbina. ¿Cómo podemos obtener la potencia? Pues la potencia no sería más que ese par por la velocidad de giro, que es constante y conocida. Luego la potencia es igual a ρ por r por a por omega por v menos omega r al cuadrado por 1 más el seno de alfa. Luego con esto ya pues prácticamente hemos resuelto el problema, ¿no? Simplemente queda en el apartado C que nos decían que, bueno, cuál es la velocidad de giro que hace que la potencia sea máxima, ¿no?
Pues bueno, simplemente derivamos esta potencia respecto de omega y lo igualamos a 0 y despejamos, ¿no? Y ya obtendríamos de ahí esa velocidad de giro que nos permitiría obtener una potencia máxima, que es precisamente lo que se va buscando en la turbina, ¿no? Si lo hacemos, vamos a escribir esta potencia de una forma un poco más adecuada, como ρ por r por a por 1 más el seno de alfa. Nada de esto depende de omega, y ahora sí, por omega por, ahora hacemos el cuadrado del primero, v al cuadrado más omega cuadrado r cuadrado menos 2 omega por r por v, omega por r por v, ¿no? Ya tenemos la expresión para la potencia. Este omega lo podemos meter aquí dentro, multiplicando aquí y multiplicando aquí, ¿no? Y ahora derivamos esta expresión respecto de omega, de forma que tenemos ρ por r por a por 1 más el seno de alfa, y ahora derivamos v al cuadrado más 3 omega cuadrado por r aquí faltaba, vamos a ver, menos 2 omega cuadrado r cuadrado por v. Ahora, para que esto sea igual a 0, esto que tenemos aquí dentro tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, se tiene que cumplir que 3r por omega al cuadrado menos 2r cuadrado por v por omega más v cuadrado tiene que ser igual a 0. Y aquí hay un error en algún sitio, porque vamos a ver, aquí tenemos, a ver si lo hemos hecho bien, v al cuadrado, esto era omega cuadrado r cuadrado, porque era al cuadrado, y ahora menos 2 omega por r. Vamos a repetirlo, vamos a repetir esta parte, vamos a borrar por aquí, vamos a borrar todo esto y vamos a borrar todo esto y volvemos a hacer esto de aquí. La potencia será igual a ρ por r por a por 1 más el seno de alfa por omega, y ahora hacemos este cuadrado, v al cuadrado más omega cuadrado r cuadrado menos el doble de v por omega por r. Ahora sí lo hemos hecho bien, y metemos este omega aquí dentro. Omega, aquí nos deja un cubo y aquí nos deja un cuadrado, ¿no? Lo derivamos v al cuadrado más 3 omega cuadrado r al cuadrado menos 4v omega por r igual a 0. Para que esto sea igual a 0, todo esto de aquí tiene que ser igual a 0. Y por lo tanto nos queda que 3r cuadrado por omega al cuadrado menos 4v por r por omega más v al cuadrado tiene que ser igual a 0. Y por lo tanto omega tiene que ser igual a 4 por v por r más menos raíz cuadrada de 16 v cuadrado r al cuadrado menos 4 por a, que serán 3 por 4, 12 por
r al cuadrado omega al cuadrado por v al cuadrado partido 2 por esto de aquí, que será 6r al cuadrado. Esto es igual a 4 por v por r más menos, esto es 16. Aquí nos ha faltado, este omega no está, el omega lo hemos sacado, vamos a quitarlo de aquí, pues estamos despejando omega precisamente, ¿no? Aquí tenemos 16v cuadrado r cuadrado menos 12v cuadrado r cuadrado, por lo tanto eso nos da lugar a 4v cuadrado r cuadrado, su raíz cuadrada es 2v por r, partido por 6r al cuadrado. Esto da lugar a dos resultados, uno que es esto más esto, luego 6v por r partido por 6r, y otro que es esto menos esto, luego sería 4 menos 2, 2v por r partido por 6r al cuadrado. Estos son los dos posibles valores de omega que podemos tener, ¿no? Claro, lo que pasa es que si nos salen dos posibles valores, tendremos que comprobar cuál de ellos es el válido, ¿no? Para eso tendríamos que hacer la segunda derivada de la potencia respecto de omega al cuadrado, ¿no? Y de esa segunda derivada, conociendo su signo, sabríamos cuál de estas dos omegas se corresponden con un máximo en la potencia, ¿no? Bueno, pues si lo derivamos otra vez, ρ por r por a por 1 más el seno de alfa por 2 por 3, 6r al cuadrado por omega menos 4 por v por r, ¿no? Y ahora aquí lo que vamos a hacer es sustituir estos dos valores de aquí. Para eso vamos a llamar a esto de aquí beta, y de esa forma pues nos evitamos tener que escribir todo esto que realmente no depende de omega, ¿no? Luego de aquí vamos a tener que beta, que es todo esto de aquí, multiplica a 6 por r al cuadrado por omega. Vamos a empezar para este valor de omega, v partido por r al cuadrado, perdón, al cuadrado no, menos 4 por v por r, ¿no? Aquí esta r se nos va y se nos queda 6rv menos 4rv, sería 2rv positivo. Y en el otro caso, en el que sustituyamos esto de aquí, pues tenemos beta por 6r al cuadrado por omega menos 4 por v por r. Este 6 entre 3 nos deja un 2, 2 menos 4 es menos 2. Luego este de aquí, cuando la segunda derivada es negativa, nos indica que estamos en un máximo de la función, ¿no? Por lo tanto, la omega de v partido por 3r es aquella en la que tenemos una potencia máxima. Además, fijaos, ¿no? Porque si sustituimos en la expresión de la potencia, que la tenemos aquí un poquito más arriba, el valor de v partido por r para omega, pues si esto es v partido por r, aquí nos queda v menos v igual a 0. Luego esta expresión de aquí produce potencia nula, ¿no? Bueno, y con esto pues tenemos terminado el problema.